Buenas noches para usted, un saludo especial para la mesa directiva, para el señor ministro de Defensa y para todos los senadores de la República. Bueno, quisiera en este momento precisar algunos temas dentro de este debate de control político. Hay la inquietud del tema de la inconstitucionalidad y ilegalidad de la presencia de 54 militares extranjeros considerados por esa inquietud como si fueran una tropa que va de paso hacia un conflicto o hacia una guerra, lo cual obviamente no quiero entrar en más detalles porque creo que ha sido categórico el ministro de Defensa y algunos senadores que con claridad han explicado, primero, que es constitucional lo que se está haciendo, segundo, que no tiene nada que ver con guerra, con ningún otro país, que no son tropas que están utilizando nuestro territorio como paso para un conflicto, para una guerra, y que tiene toda la legalidad, constitucionalidad, el acto que está dentro del Gobierno Nacional en cabeza del presidente de la República como uso legítimo de su gestión como presidente en pos de la seguridad de nuestro país. Yo quisiera hacer unas reflexiones y unas preguntas que le pediría al señor ministro de Defensa si me ayuda a tener respuesta de las siguientes preguntas. Porque cuando tenemos esos temas de cooperación en temas de inteligencia y estrategia, este tipo de cooperación internacional, es porque obviamente hay ausencia de información. Señor ministro, los grupos al margen de la ley que se han desmovilizado, entre ellos obviamente lo reciente dentro del acuerdo de paz con las FARC, estos grupos, ¿qué información han entregado sobre rutas del narcotráfico? ¿Han entregado alguna información de rutas del narcotráfico? ¿Han entregado algún tipo de información de relación con carteles del narcotráfico, con otros grupos al margen de la ley? ¿Algún tipo de información de ese tipo de cooperación o de países vecinos como Venezuela, en ese tipo de relaciones de narcotráfico? ¿Han entregado alguna información que tenga que ver con eso? Quiero preguntarle también, señor ministro de Defensa, si países como Venezuela o como Cuba han entregado algún tipo de información que tenga que ver con rutas, con conocimiento de movimiento de droga en aguas circunscritas al territorio nacional de esos países. ¿Hay alguna información, alguna colaboración de esos países en esta referencia de lucha contra el narcotráfico? Quisiera conocer esa respuesta a estas preguntas, que estoy seguro que el pueblo colombiano le agradecerá, ministro, que con claridad nos responda si ese tipo de información ha llegado por parte de estos grupos desmovilizados o por parte de estos países que se suponen acompañantes de esos acuerdos de desmovilización. Igualmente, señor ministro, tenemos, así sea conceptualmente, cualitativamente, alguna medición, algún análisis del impacto sobre la seguridad nacional y sobre la lucha contra el narcotráfico por las disidencias, el impacto que ha tenido el hecho, por ejemplo, del incumplimiento con el acuerdo de paz por parte del señor Santrich, el señor Márquez, el Paisa, frente a estos elementos de lucha contra el narcotráfico. ¿Qué impacto puede tener el país por esos señores que tuvieron obviamente acceso a cierta información del país, a cierta información seguramente confidencial para construir el acuerdo de paz? Quisiera que usted, por favor, informara al pueblo colombiano qué impacto, o sea, qué peligro, qué tipo de incumplimientos se derivan obviamente de esas personas que incumplieron ese acuerdo. Y pedir al pueblo colombiano que nos ubiquemos en un contexto. Un país con 200.000 hectáreas de coca, un país con 6 grupos armados organizados de gran envergadura que soportan obviamente toda una estructura mafiosa y el narcotráfico, con un Estado como el venezolano demostrado que es un narcoestado. Obviamente se requiere un análisis para poder saber qué hacer en territorios nacionales
que tienen ese impacto, como tristemente lo tiene la zona del Catatumbo, la zona del norte del Cauca, la zona de Tumaco, los territorios que tienen que ver con otros territorios donde la droga, el narcotráfico, los cultivos de uso ilícito obviamente no han disminuido, porque en el acuerdo de paz lo sabemos y hay que reiterarlo, se cometió un grave error porque no se desmotivó la resiembra. Se habló de motivar la erradicación manual, pero no de desmotivar la resiembra. De tal manera, pues, que ahí tenemos una dificultad y por eso la necesidad de acudir a estas figuras que son, vuelvo y repito, constitucionales, legales, como la cooperación internacional, que entre otras no es un favor que Estados Unidos nos esté haciendo. Es una responsabilidad, una corresponsabilidad en un problema de narcotráfico que es de carácter global, con un país de alto consumo, sino por decir que el país de mayor consumo de narcotráfico de narcóticos como lo es Estados Unidos, y que se requiere obviamente ese tipo de trabajo para poder identificar lo que se puede hacer, las rutas, las líneas de acción en una política pública para poder resolver y reducir los problemas de narcotráfico en Colombia y a nivel mundial. Además de eso, es importante que el país conozca que esto hace parte de la política de defensa y seguridad, de transformación estratégica que tiene el gobierno nacional, que hace parte de su círculo virtuoso de la seguridad, de esa estrategia que se tiene del control militar al control institucional del territorio, y obviamente utilizando herramientas de innovación, ciencia y tecnología para poder avanzar en esta lucha contra el narcotráfico, que debe ser la lucha mancomunada de todos los colombianos, independiente de cualquier interés político. Tiene que haber una identidad en que las víctimas derivadas del narcotráfico, los niños reclutados de forma ilegal por estos grupos al margen de la ley, debe llamar la atención de todos nosotros. Ahora, yo quiero utilizar este minuto para indicar lo siguiente al señor ministro, suplicándole de manera especial, en nombre del pueblo colombiano, a que haya una solidaridad especial de parte también de la comunidad internacional con nuestros territorios. Así como vienen estos militares, que es muy importante su cooperación, esperamos que también haya una visita del Ministerio de Agricultura, del Ministerio de Comercio Exterior y la Cancillería en equipo con sus homólogos de Estados Unidos para crear alianzas estratégicas con los productos agrícolas de esas zonas golpeadas por los cultivos de uso ilícito en Colombia, para generar oportunidades a nuestros campesinos en esos territorios tan azotados por este flagelo. Se requiere obviamente un mercado seguro para nuestros campesinos, con unos precios adecuados y lograr realmente una sustitución cierta de los cultivos de uso ilícito. Señor presidente, muchas gracias por el tiempo.